Bonjour a tous, o debería decir hola a todos. Hoy vamos a hablar de las lenguas de España, ya que en mi video de idiomas o lenguas de Francia, muchos mencionaron sobre idiomas como el vasco o el catalán, que bueno, comparten con Francia dado que son países fronterizos. Entonces me gustaría profundizar sobre los idiomas que se hablan en este país. No voy a hablar de idiomas extranjeros, solamente me voy a focalizar en los que son originarios de la península ibérica. Entonces vamos a empezar. Bueno, empezamos con el más obvio, ¿no? El español o castellano, que es el idioma que yo hablo, que todo el mundo habla, que entiende este video. Y bueno, aquí siempre hay una polémica sobre cómo se debería llamar el idioma, si español o castellano. Personalmente a mí me gusta más castellano, pero entiendo que de manera general se le conoce como español. De hecho, en España creo que se utiliza más el término castellano, es por eso que aquí en Hispanoamérica a la traducción de películas o series en español de España le llaman castellano, aunque bueno, es un poco mal utilizado el término. Pero bueno, aquí tenemos entonces el idioma más hablado en todo el país, tanto en lo que es la península como en lo que son las islas que están ahí al lado de África, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, es un territorio español. Las Canarias. Y bueno, aquí yo puse tanto la bandera de España como la bandera de Castilla, porque bueno, Castilla es la zona donde se originó este idioma. Lo hablan 48 millones de personas en el país, es decir, que casi toda la población habla español o castellano. Y hay algunos grupos que no hablan de manera nativa el español, pero bueno, se utiliza en la vida diaria. También en España hay acentos regionales como por ejemplo el andaluz. El andaluz que bueno tiene su acento particular que cuando uno escucha a alguien por ejemplo de Madrid o de Barcelona, pues se da cuenta que el acento de Andalucía es diferente. De hecho, existe la explicación de que la razón por la cual acá en América utilizamos ese acento con ceceos, es decir, que utilizamos el sonido de la S en lugar de la C cuando hablamos de, por ejemplo, la palabra acentos, es por el andaluz o por la gente que venía de Andalucía a América. Bueno, vamos a continuar con el idioma catalán, catalá u valencià, que ya hemos hablado de este anteriormente en el video de Francia. Y bueno, se habla en tres comunidades autónomas que son Cataluña, evidentemente, Valencia y las Islas Baleares. Ahora, aquí con el catalán hay una pequeña discusión sobre si el valenciano y el catalán son el mismo idioma o son idiomas diferentes. El catalán en general se podría decir que es un idioma que va desde Cataluña hasta la comunidad de Valencia, incluyendo las Islas Baleares. Sin embargo, el Instituto de Valencia utiliza una forma estandarizada a la hora de enseñar el catalán que ellos mismos llaman valenciano. Entonces hay cierta gente en Valencia que dice, no, el valenciano es un idioma aparte del catalán, y hay otros que dicen, bueno, el valenciano es lo mismo que el catalán, solamente que es un dialecto, de la misma manera que podría ser, por ejemplo, el español de México con el español de España. Lo hablan alrededor de 10 millones de personas, de los cuales alrededor de 2 millones son de Valencia y los otros pues son de las Islas Baleares y algunas zonas de Aragón que hablan también catalán. Es una lengua pluricéntrica, es decir que hay como que dos versiones de lo que es el estándar del catalán, pero bueno, alguien que hable catalán de Cataluña o un valenciano se van a entender cuando hablen este idioma. Entonces no hay mucho que mencionar aquí. Continuamos con el idioma galego, que se habla en la comunidad de Galicia, evidentemente. Lo hablan alrededor de 3 millones de personas en la comunidad. Esto incluye tanto hablantes nativos como gente que lo utiliza en su vida diaria. Y algo curioso es que este idioma está emparentado con el portugués, con lo que se llama la familia galaico-portugués. De hecho, hay una especie de debate que habla de reintegrar el gallego con el portugués. De hecho, según he escuchado, portugueses dicen que cuando escuchan el gallego entienden casi todo lo que dice una persona que es de Galicia. Entonces existe esa idea de
decir, bueno, es el mismo idioma, vamos a hablarlo, vamos a hacer la escritura igualita que la portuguesa, y hay otra gente que no, que dice que el gallego es un idioma independiente. En la práctica el gallego es un idioma diferente porque el portugués tiene una pronunciación diferente y también una escritura diferente. Bien, vamos con el vasco o euskera, que se habla en el País Vasco y en la comunidad de Navarra y en algunas partes de las comunidades vecinas. En Euskadi, que es la forma de decir País Vasco en lengua vascuense, lo hablan alrededor de 1 millón de personas, que esto incluye tanto a las personas de Euskadi o de País Vasco igual a la de Navarra, como incluyendo a la del País Vasco francés. Y como ya había mencionado antes, son una serie de dialectos del mismo idioma que se habla en diferentes partes, es decir, que no es una lengua completamente estandarizada. Existe la versión oficial que es el euskera batua, pero bueno, ahí depende mucho de la utilización de cada uno. De hecho, hay una versión que se dice euskara, entonces ya depende mucho de la zona o de qué tipo de dialecto estés usando. Ahora, algo importante sobre este idioma es que este idioma no es indoeuropeo, no tiene relación ni con las lenguas romances, obviamente, pero tampoco con lo que son los idiomas germánicos, eslavos, etcétera. Cualquier idioma que no sea indoeuropeo, bueno, que sea un europeo o incluso que no sea un europeo, no tiene nada de relación con este idioma. Este se considera, el vasco, un idioma aislado. Y de hecho, cuando tú lo miras, pues no se parece absolutamente a nada a ningún otro idioma de Europa. Entonces es una especie de reliquia pre-indoeuropea que existe pues en la zona de España y una partecita de Francia. Bien, ahora vamos con idiomas que no son tan conocidos, al menos no fuera de España, que es por ejemplo el astur-leonés, que bueno, como su nombre lo indica, se habla en Asturias y en la parte de León, de lo que es la comunidad de Castilla y León. Bien, este idioma lo hablan alrededor de 700.000 hablantes, pero incluye a todos los dialectos de este idioma, que sería el asturiano, el leonés, que es como la versión hablada en León de este idioma, y en una zona de Miranda que es de Portugal, ¿sí? Y también se habla de manera un poco aislada en el norte de Cáceres, que es la provincia de Extremadura. Sí, es un idioma que está más relacionado evidentemente con lo que es el gallego y con lo que es el portugués que con, por ejemplo, el catalán, ¿sí? Seguimos con el idioma aragonés, que se habla pues evidentemente en la comunidad de Aragón y en algunas partecitas de sus comunidades vecinas. Este idioma desafortunadamente tiene muy pocos hablantes, tiene como alrededor de 25.000 y eso es decir mucho, y se habla principalmente en el norte de Aragón, es decir que no se habla en toda la comunidad de Aragón, solamente en el norte. Y este idioma es como una especie de puerta entre lo que es el castellano y el catalán, pero se parece más al catalán, más que a las lenguas ibero-romances que son en la parte occidental de España. Sí, se parece más a lo que es el occitano, el catalán o el que vamos a ver ahorita, que es el aragonés. Y finalmente tenemos el idioma aragonés, que se habla en el Valle de Arán, que es una parte de Cataluña. El Val d'Aran pues tiene unos 10.000 habitantes, de los cuales unos 3.000 hablarán el idioma aranés de manera continua y es oficial dentro de Cataluña. Sí, de hecho es una zona bastante particular porque pues tiene un propio idioma que es diferente del catalán, porque el idioma aranés es una versión del gascón que a la vez es una versión del occitano. Habíamos hablado anteriormente que el occitano es una serie de dialectos que existen en el sur de Francia y entre ellos existe uno que es el gascón, que es el que se habla pegado a España. Y de este mismo deriva lo que es el aranés, que es una versión particular de este idioma.
Bien, para que veamos un poco cómo funciona cada uno de estos idiomas, vamos a hacer una comparación. Ahora sí, y muchos me habían comentado que por qué no puse algún ejemplo del vasco o del catalán. Bueno, del catalán no, creo que nomás me lo dijeron del vasco. Ahora sí, vamos a poner ejemplos de frases de los idiomas de España. Bueno, en castellano o español pues tenemos la frase, ¿no? Buenos días, la misma. Me llamo Antonio, me gustan los idiomas. Catalán, bon dia, em dic Antonio e m'agrada els idiomes. Sí, habrá alguna otra manera de hacerlo, pero bueno, esto sería como que el estándar para que todo el mundo te entienda. Vamos con el gallego. Bos días, chámome Antonio e gustame os idiomas. Bueno, como pueden ver, se parece y suena bastante a portugués en la forma de decir me llamo, chámome. Vamos con el vasco. Egun on Antonio naiz eta inskuntzak gustatzen zaizkit. Bueno, como pueden ver, el vasco no se parece en nada a los otros idiomas de los que estamos hablando aquí. Es un mundo completamente diferente, pero es un idioma bastante interesante. Y de nuevo, esto es como que la versión estándar. Habrá otras zonas en las que se diga de una u otra manera que no sea como esta. Entonces, si ven esto y dicen, no, así no se dice, bueno, puede variar, ¿sí? Incluso en español podemos decir de manera diferente la misma frase. Continuamos con los idiomas que estos sí son los desconocidos de España. Tenemos el astur leonés. Buenos días, llámome Antonio, gústenme los idiomas. Como pueden ver, esto sí se parece más al español, al castellano, y es porque justamente está entre la frontera del gallego y el castellano. Vamos con el aragonés. Bos días, me clamo Antonio, me fan goyo as luengas. Bueno, un idioma bastante particular. De hecho, no me recuerda mucho al catalán, pero tampoco al castellano. Entonces sí es un idioma muy, muy propio de la región. Y finalmente tenemos el aranés. Bon dia, me di de Antonio e m'agrade es lenguas. Bueno, pues esa sería la forma de decirlo en aranés. Como pueden ver, se parece al occitano y al catalán más que al castellano. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, cualquier duda, comentario, si ustedes quieren ampliar la información que dije en este video o hacer alguna corrección, también se acepta. Me lo pueden poner en los comentarios. Y bueno, nos veríamos en un próximo video. Si veo que les gustan estos videos de idioma de otros países, pues haré una serie continua como ya vengo haciendo. Pero ya no solo de países que hablan francés, sino otro tipo de países. Eso sería todo y nos vemos en el próximo video. À la prochaine!